Pero se ve abajo, chiquito. Ya, perfecto. Pero ahí se va viendo el power, ¿cierto? Ya, entonces Sí. vamos a comenzar con la evolución del pensamiento administrativo. Ayer yo les comentaba que la evolución empieza en 1890 y termina, bueno, no es que termine, sino que sigue hasta los días de hoy, donde las escuelas se han ido en alguna forma conectando y ninguna ha quedado atrás. O sea, no podemos decir que hoy día no se ocupa la escuela clásica, falso. Simplemente han ido naciendo otra escuela en lo que principalmente en lo que se basan en la escuela clásica, porque la escuela clásica, ¿qué es lo que hizo? Ocupó el método científico. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de por qué es una ciencia? Porque acá Fayol lo que empieza a hacer, él empieza a comprobar los procesos. Y esa es la gran importancia que tiene la escuela clásica. Después teníamos la escuela conductual, que la escuela conductual lo que hace es principalmente analizar un poco lo que se trata del comportamiento humano. Estamos hablando de conducta de las personas, ¿sí? Y en la escuela conductual también hay representantes, principalmente Elton Mayo. Después tenemos la escuela de sistema, que como escuela explica que la organización produce resultados. Y estos resultados, si trabajamos en equipo, trabajamos en proceso, van a ser mayores a que si las personas trabajan en forma separada. Después está la escuela de contingencia, que es una escuela que se aplica a la situación que tiene cada organización. O sea, ninguna organización es igual a otra. Y por lo tanto va a tener respuestas propias frente a ciertas circunstancias. Y la escuela moderna es la escuela que ya nosotros conocemos, que es como la contemporánea y la que se ocupa como todas las escuelas hasta el día de hoy. Pero todas las escuelas vienen del método de la escuela clásica. Dice acá lo que es la teoría administrativa a fines del siglo XIX y a comienzo del siglo XX. ¿Qué es lo que más demostró? Dice un crecimiento acelerado y una desorganización de las empresas, haciéndose más complejo su manejo y notándose la falta de un enfoque más científico que sustituyera la experimentación e improvisación de dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Crecimiento. ¿Por qué creció? Porque ya empezamos a tratar con industrias. Las industrias, ¿qué es lo que generan? Generan una mayor producción. Las producciones van generando, o sea, si antes hacíamos 10 pares de calzado, ahora teníamos que hacer 100 y después íbamos a hacer 1000. Y ahí empiezan a generarse problemas porque hay un crecimiento acelerado, pero sin un control que pudiera manejar este crecimiento, sin sistemas, sin enfoques. ¿Se entiende? Claro, porque no había una estructura para manejar en ese entonces los negocios. Como dice acá, después se empieza a dar cuenta que el producir más no era tan fácil simplemente hacer más dinero. Significaba contratar a más personas, significaba dividir el trabajo, unir los procesos, ser más eficiente en lo que significaba ocupar y el bien ocupar todos mis recursos, humanos, materiales, todo lo que son financieros. Y en ese tiempo la tecnología todavía era escasa. Entonces después, claro. por supuesto, ¿cierto que sí? Pero y aparte que tienen que pensar que la población empezó a crecer y de una manera exorbitante. O sea, ya teníamos que cubrir la vestimenta, la alimentación en países donde ya podíamos conseguir que en el año 1900 ya superaban, a lo mejor, unos países superaban los 100 millones de personas, los otros los 20, los 30, y cosa que 100 años atrás eran menos de la mitad de esa población, y población que tenía acceso a comprar ese tipo de cosas. Entonces después hay necesidad de aumentar la eficiencia con el propósito de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer frente a la competencia que aumentaba entre la empresa, lo que decía recién. Como se empiezan a dar cuenta de que se puede producir más, empiezan a nacer toda la maquinaria, que por muy básica que fuera, era maquinaria. Entonces eso se empieza a generar una producción a escala. O sea, vamos a hacer hartas cosas iguales y vamos a producir un montón. Pero el viejito de la esquina se da cuenta que puede hacer exactamente lo mismo. Entonces empiezan a hacer la competencia. Entonces, para diferenciar esa competencia, ¿qué teníamos que hacer? O reducir los costos, y allá empezamos a generar que algo tenemos que destacarnos de alguna forma. Claro, y se
sentaron a pensar cómo hacían la diferencia entre el otro. Por supuesto, pero todavía no había enfoque, todavía no habían comprobaciones, todavía no se generaba un trabajo. No habían métodos, no se generaban trabajo en equipo. Y después dice nuevos pensamientos derivados del socialismo y del sindicalismo, lo cual presiona a perfeccionar al máximo posible todos los factores de producción involucrados, así como la adecuada redistribución. ¿Qué significa eso? ¿De qué estamos hablando ahí? De que se empieza a crecer con más fuerza el sistema de defensa de los trabajadores, la parte laboral. Entonces, si bien antes tú podías ir casi prácticamente en los 800, a fines de los 800, el principio del 900, podías generar una explotación donde la gente trabajaba 14 horas, 16 horas. Después estas personas empiezan a decir, no, pues tenemos que sindicalizarnos, tenemos que tener también, nosotros tenemos obligaciones con la empresa, pero también tenemos derechos. Entonces acá, estas son, digamos, son todo lo que va generando son las causas del por qué. Existen personas que dicen, ya, la administración ahora tiene que ser una ciencia, vamos a tener que buscar metodologías, vamos a tener que generarle fases, vamos a tener que generar un proceso. Y después está la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia? Igualdad, respeto, ¿o no? La doctrina social, si uno ha leído el adoctrinamiento, habla de no explotar, de proteger, de respetar. Esas son las causas. Después acá tenemos un pequeño esquema donde tenemos la teoría de los sistemas, donde ya se empieza a hablar de la teoría de los sistemas, y donde están los mercados factores. ¿Cuáles son los mercados factores? Los recursos que nosotros tenemos, las rentas, o sea, los ingresos. Después tenemos la producción. La producción, ¿qué genera? Si yo produzco mucho o si produzco poco, soy una persona que, si voy a producir harto, soy una persona que dice, no, me arriesgo nomás. Hay un cierto riesgo. Pero también se arriesga porque no hay un equilibrio. Por supuesto, y aparte que se arriesgaban factores. Los mismos factores, ¿cuáles son los factores? Económicos, factores materiales, porque si tú hacías un producto que no le gustaba a la gente, o hacías mucho o hacías poco, pérdida. Costo en los mercados, por supuesto. Hasta la distribución te genera costos. Sí, sabemos que las personas tenían que esperar que llegaran los camiones. O sea, estábamos hablando que recién ni siquiera había automóviles. La única forma de trasladarse, ¿cómo era? Las grandes compañías, ¿cómo lo hacían? A través del tren en ese tiempo. El tren. Los barcos y el tren. Entonces tenías que esperar. A caballo. Claro, pero si venían las cosas de otro continente, si venían de regiones muy lejanas, o sea, imagínense, hay Estados Unidos, que es el país que generó todo este procedimiento de lo que es lo que es la producción en escala, y de ahí fueron naciendo todas las escuelas prácticamente de pensamiento. Es un país enorme, y por eso que fue tan acelerada la construcción del tren, porque era la única forma de llegar, y los barcos. Y apenas ya en 1905, o sea, ustedes tienen que pensar que en 1870, 1890 todavía andaban a caballo matándose en el oeste, y ya en 25 años tenían autos en las calles. Y el tener vehículos, ¿qué significaba? Que tuvieron que hacer carreteras, pero carreteras, porque ya no andaban los caballos. Claro. Tuvieron que después tuvieron que rapidito generar electricidad. Tener tantos vehículos, tuvieron que decir, algo tiene que existir para que estos vehículos no choquen, semáforos. Pero si todo va enlazado, entonces ahí están los mercados. ¿Cuáles son los mercados de bienes y servicios? Los bienes son los que son materiales. Un supermercado, una industria de vehículos, y los servicios son la peluquería, la alimentación, es un servicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? Sí. Este es un cuadro para ir uniendo los diferentes procesos que trabajan en lo que es la teoría de sistemas. ¿Sí? Ya empezamos acá, como decía yo recién, la teoría, la base son los clásicos. Y la parte clásica se basa en lo que es la administración científica. Objetivo de sus iniciadores, precursores, de las personas que lo formaron, fue mejorar la eficiencia de la producción, hacer más eficiente y productivo a los trabajadores, los cuales permitirían a la vez aumentar los ingresos. Obviamente, pero hablamos ayer de la eficiencia. La eficiencia. Y hacer eficiente a los trabajadores significa también aplicar teorías como las competencias, que estuvieron tan de moda, pero no hace tanto tiempo como
al principio del 1900, pero ya la persona sabía que había que dividir el trabajo. Por supuesto, si tenía que dividir a las personas, si estábamos en una fábrica de zapatos, que ahora para nosotros es como, en ese tiempo tienen que pensar que no existía el sintético, que para fabricar zapatos, para hacer cartera, ¿qué es lo que había que hacer? Matar animales. Obvio, Cuero. si no existía, si era puro cuero, Claro. si era cuero, ya fuera cuero liso, cuero gamuza, y para hacer la planta podía ser de suela, eso también es animal, y podía ser goma. La goma ya es distinto porque la goma viene del caucho, que es el petróleo, pero el resto era puro cuero. Imagínate lo que significaba antiguamente hacer zapatos. O sea, la curtimbre, ¿cuánto animal se utilizaba para este tipo de fábricas, de industria? Y los procesos, pues. Estaba la curtimbre, o sea, ustedes saben que existen países, no sé si India, donde los niños todavía lavan el cuero y se mueren porque es súper tóxico. Sí, en muchos lados, la India, Exacto, en la en todos India, esos lados entonces los donde... niños arrodillados, aparte de las enfermedades que tienen por la deformación, el aspirar eso tienen una expectativa de vida súper corta porque es súper tóxico el sacar el lavado del cuero y darle color. Pero bueno, pero ese tipo de cosas. La idea fue mejorar, hacer eficiente al recurso humano, porque en ese momento el recurso humano estamos hablando de la mano de obra, tenía que empezar a conocer las máquinas, había que enseñarle y especializarlo. Después había que Claro, había que capacitarlo, dividir el trabajo, hacer para hacerlo mantenciones, eficiente y que claro, fuera después eficaz. O sea, la eficiencia y la eficacia. Y había que dividir el trabajo y había que coordinar turnos, todo se va uniendo. Frederick Taylor se le conoce como el padre de la administración científica. Sus principales preocupaciones eran reemplazar las reglas por ciencia, Ya no importa, ya no. Chicas, desarrollar al máximo las capacidades de los trabajadores para su propio beneficio y de la empresa, y trabajar para lograr el máximo rendimiento. Ahora, acá Frederick Taylor, ¿qué dice? Es el padre de la administración científica. Preocupaciones: reemplazar reglas por ciencia. Cuando nosotros hablamos de reglas, ¿qué es lo que son? Siempre se tiene que hacer esto. No, porque si había forma de que se ocuparan mejor los recursos, vamos reemplazándolo. Vamos haciendo un método científico. Vamos generando una prueba, un ensayo, vamos generando hipótesis. Cada vez la idea, las necesidades, tienen que recordar que las necesidades son infinitas. Nosotros necesitamos cosas todos los días y a todas horas. Necesitamos descansar, necesitamos correr, comer, divertirnos, vestirnos. Tenemos tiempos de ocio donde también hacemos actividades, y para eso existen recursos y los recursos son limitados. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer más eficiente el sistema. Y eso lo hizo a través de la ciencia. Por eso que ahí la administración pasó a ser una ciencia. Y están otras personas como Frank y Lillian Gilbert, que hicieron estudios de tiempo y movimiento, que lo vamos a ver más adelante, y Henry Gann, que hizo la famosa carta Gann. ¿Qué es lo que es la carta Gann? También yo tengo un power de eso. Habla sobre, digamos, la calendarización de las actividades. Es una tabla donde se calendarizan las actividades de acuerdo si usted va a trabajar por semana, por meses o por días. Y en la parte vertical, porque eso es la parte horizontal, en la parte vertical van a ir las actividades y se van cruzando. Y se va diciendo: la semana 1 vamos a hacer esta actividad, la semana 2 vamos a hacer esta, la semana 3 vamos a hacer esta, y la 4 esta. También esa es una forma de calendarizar todas mis actividades. ¿Sí? Perfecto. Ahora, los teóricos de la administración en general contemplan el tema de la administración enfocado a la organización como un todo, siempre como una organización completa. Por eso se van creando teorías de sistema, la retroalimentación y toda la actividad. Establecieron el marco para muchas de las ideas contemporáneas sobre la administración y las organizaciones, lo que decía yo recién. La teoría clásica es la que genera todas las demás teorías, todas se basan en ella. Todas, absolutamente todas. Simplemente cada una fue modificando ciertos aspectos y mejorándolas en otras actividades. Si estaba hablando de las teorías del comportamiento humano, ya empezamos a hablar de cómo nosotros podíamos hacer más eficiente a la persona a través de estímulos. ¿Sí? Por ejemplo,
Yo les daba el año pasado el ejemplo a los niños de que se habla acá mucho de que a una persona la tenían trabajando en la oscuridad y a la otra en la luz. En la oscuridad estoy hablando con una luz tenue, baja, no en la oscuridad, sino que mucho con menos luz y otra persona con más luz. Efectivamente, después de cierta cantidad de horas, la persona que tenía menos luz era menos eficiente. Eso quiere decir que el ambiente sí afecta a la productividad. Y Henry Fayol se le conoce como el padre de esta teoría de la administración moderna. ¿Y cuáles fueron sus aportes? Lo que le decía recién, división de las actividades industriales en grupo o en equipo, las técnicas, ya sea en la parte comercial, en la financiera, en la contable, administrativa y en la de la seguridad laboral, que antes no existía para nada el pensamiento de seguridad laboral. También se le asigna a él la importancia de que se reconoció que al ser la administración una ciencia, debería ingresar a las aulas para que esta fuera estudiada como tal. Porque antiguamente, ¿qué es lo que se estudiaba en la universidad? Entre comillas, medicina, derecho, comercio, pedagogías, ingenierías, pero estoy hablando de los 1900 y para atrás, no del 1900 para adelante. Educación era como escuelas cortitas, porque acuérdense que en general los mismos de las escuelas, digamos de la universidad o escuelas más importantes, salían de ahí de ingeniero y hacían clase ahí. Salían de doctores y hacían clase. Entonces, por ejemplo, si había una universidad que se dedicaba a la medicina, ellos tenían inmediatamente un hospital. Entonces trabajaban con los mismos doctores. No había, por ejemplo, profesores de biología y de química. Eso eran más científicos. Trabajaban directamente en otras áreas. Pero principalmente se estudiaba derecho, se estudiaba medicina, se estudiaba ingeniería. Y la ingeniería se estudiaba como escuela, o sea, más del tipo técnico. Acuérdense que acá en Chile la escuela más antigua es la escuela de minas, que es la de Copiapó, sí. Y después Antofagasta. Eran escuelas técnicas, no eran consideradas directamente como universidades. Estamos hablando acá en Chile. Entonces, para atrás también hay que pensar, y en otros países con educación mucho más desarrollada que nosotros y adelantada, por supuesto, la administración como administración no se enseñaba. Después de esto se empieza a enseñar como administración y ahí, por supuesto, empiezan a aparecer... Profe, no escucho bien, se escucha un eco. Sí, es que lo que pasa es que están moviendo, hay mucho movimiento de cuadernos y ese tipo de cosas. Yo escucho súper bien, lo escucho, están todos calladitos. No, sí, yo igual la escucho clarita, pero por el otro lado escucho el ruido, como hay un ruido, eco. porque yo acá no tengo, mi casa es chiquitita, así que no creo que se haga eco. Tiene que haber el acople. ¿Sí? ¿Y ahí se escucha mejor? ¿Sí? Después... Aquí sí, ahí escucho bien. Ya, qué sí. Bueno. Entonces había alguien que estaba con algún micrófono abierto o con algún parlante, no sé. Después dice que reconoció funciones de la administración como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. ¿A qué se refiere eso? Al proceso administrativo. ¿Te acuerdas que ayer vimos el proceso administrativo? Sí. El proceso administrativo, ¿quién lo instaura? Henry Fayol. Porque dice que la administración primero hay que planificar, luego hay que organizar a la fuerza de trabajo, hay que dirigirla, hay que coordinarla. Dirigir no es lo mismo que coordinar. ¿Se entiende? Por eso que hay gerentes, subgerentes, supervisores, encargados de área muchas veces. Porque la dirección implica una estructuración de responsabilidad y de entregar órdenes, de decir cómo se van a hacer las cosas. La coordinación implica el enlace de los departamentos. Porque yo puedo decir, ya, yo voy a dirigir, vamos a hacer la temporada otoño-invierno en vestuario. Ya, voy a decir, este departamento va a ser 500 poleras. ¿Cómo yo coordino con el departamento de suministro que se pueden hacer esas 500 poleras? Es que ese departamento de suministro tiene que tener por lo menos en bodega o en inventario
para que esto pueda salir, pensemos, en mayo tiene que estar en bodega inventario el año anterior en octubre, porque supone que tiene que tener 4 o 5 meses para poder producir ese inventario de ropa. Eso es coordinar, que no es lo mismo que dirigir. Y el control es la tarea que mira desde arriba, desde una plataforma, cómo se están haciendo todas las tareas. ¿Sí? Profe, una consulta. Dígame. Del PowerPoint anterior salían solamente la dirección, o sea, dirigir. ¿Cuál tenemos que tomar en consideración? Sí, Planificación, organización coordinación, planificación, y organización. control. Claro. Dirección, no sé si Ya. aparece dirección o coordinación. ¿Cuál aparece? En el otro Dirección. sale solamente dirigir. Dice Dirección. administración, planificación, organización, dirección, coordinación y control. No, en el primer PPT de ayer salen solamente 4. Sale la planificación, la organización, la dirigir, dice, y control. Control. No sale la coordinación. No sale la Por coordinación. eso pregunto. Mira, si ponen las 4 igual se lo va a considerar bueno, si ponen las 5 también. Porque Ya. dirección y coordinación muchas veces se toma como una sola, pero para mí no lo es así. Seguramente en el Ya. anterior era el círculo que estaba hecho, que era el esquema. Si es que no me equivoco. Claro, dice ¿Ven? Gallardo 2016. Sí, por eso. Pero después yo les voy a mostrar dónde están los 5. Pero Ya. este es el proceso. Todavía no pasamos a materia. Eso es de la otra semana. Ok. Perfecto. Qué bueno que se fijan. Me gusta mucho eso. Ya. Fayol desarrolló 14 principios que son básicos en lo que es las teorías clásicas. ¿Sí? División del trabajo, autoridad y responsabilidad y disciplina. Cuando hablamos de la división del trabajo, ¿cuál es el objeto? Producir más y mejor del mismo producto y con el mismo esfuerzo o con menos esfuerzo incluso. Claro. Porque ahí la consecuencia, ¿cuál es? ¿Qué se consigue? Consecuencia de lo que uno quiere obtener, ¿cierto? Que todos sabemos que todas las acciones tienen consecuencias. ¿Qué se consigue? ¿Cuál es la consecuencia de esto? La especialización de las funciones. Cuando tú divides el trabajo, tú tienes un grupo que hace una tarea, otro grupo que hace otra tarea y otro grupo que hace otra tarea. ¿Qué quiere decir? Que si cada grupo es de 3 y son 9 personas, van a poder producir 25. Si tú separas a esas 9 personas, a lo mejor cada una va a producir 2. Y si lo multiplicas va a ser 18. ¿Cómo se produjo más? Con trabajo en equipo y con división de trabajo. Claro. ¿Ya? Autoridad y responsabilidad. ¿Qué es lo que es la autoridad? Es el derecho de mandar y de hacerse obedecer. La autoridad, estamos hablando de autoritarismo, o sea, yo digo esto se tiene que hacer y me tienen que obedecer. La autoridad es una combinación de factores. Es el puesto. ¿Quién tiene la autoridad? El jefe. No es un nombre, es el cargo. A eso me refiero con el puesto, es el cargo. La responsabilidad es la acción de responder o de rendir. ¿Qué se puede delegar? Responsabilidad. No se delega autoridad. Nunca se olviden de eso. Porque como la autoridad va en el cargo, el gerente lo que puede decir, usted va a tener esta tarea. Va a delegar. Y por supuesto te va a delegar una responsabilidad a ti, pero no te delegó la autoridad de eso. Porque si tú te equivocas, él va a ser igual responsable frente a los otros jefes. Porque esa es su tarea. Y él decidió delegarte a ti. Entonces tú siempre puedes delegar responsabilidad, pero no autoridad. La autoridad va en el cargo. ¿Se entiende? Sí. ¿Todos? Porque es pregunta de prueba. La autoridad nunca se delega. ¿Qué se delega? Es la responsabilidad. Responsabilidad es responder por una actividad. Yo soy responsable de hacer eso, pero porque a mí me delegaron esa responsabilidad. Pero no significa que porque yo estoy haciendo esta actividad, automáticamente voy a ser el gerente. No. Ni siquiera cuando soy subrogante. Por algo le ponen subrogante. Porque lo que están delegando son las responsabilidades de esa actividad, pero no la autoridad. La autoridad sigue siendo el puesto, el cargo de la persona. Después tenemos disciplina, obediencia, respecto a las convenciones establecidas entre la empresa y sus integrantes. Estas convenciones van a ser resultado de la voluntad de las partes, de las leyes existentes o de las costumbres.
yo puedo obedecer porque quiero o porque debo. Se pueden dar las dos cosas, ¿cierto? Puede ser, claro, puede ser que yo sé que no puedo matar, aunque a veces no me faltan las ganas de pescar a alguien del pescuezo y hacerlo y apretarse. Pero sé que no se puede, porque las leyes dicen que uno no puede andar agrediendo a la gente. Pero yo obedezco también porque quiero una vida de convivencia, porque quiero una vida de respeto. Lo mismo pasa en el trabajo. Uno obedece, pero no obedece como borrego. Uno obedece porque sabe que hay políticas de la organización que se tienen que cumplir. Horario de ingreso, de salida, cantidad de horas a la semana. Si voy a faltar, tengo que avisar o presentar una licencia. Si no se va a realizar una actividad, decir por qué no se va a realizar, porque faltan los recursos, porque faltó el recurso ya sea técnico, en el sentido que no tenía el computador, los recursos financieros, porque había que comprar cierta cantidad y no se pudo, porque faltó la información. Pero eso es en sí lo que es la disciplina. Obedecer, ya sea por costumbre o por ley. Pero es la obediencia, no estoy hablando de una obediencia del Señor mío, sino que una obediencia a las actividades en las cuales uno se compromete. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, está, sí. Unidad de mando. Se supone que acá lo que dice, para realizar una acción determinada, un individuo no debe recibir órdenes más de solamente de una persona. Tú tienes que tener un solo jefe. La dualidad de mando produce confusión en el trabajador y conflicto entre los jefes. Por supuesto, porque si uno le dice tienes que hacer esto y viene otro jefe, que en el organigrama, ese organigrama es donde está el gerente y después aparecen en unos rectángulos y aparecen más abajo los subgerentes y están todas a la misma altura. Pero cada subgerente va a tener un administrador a cargo o un supervisor, y ese supervisor va a tener trabajadores. El trabajador, principalmente a quién tiene que obedecer, hay una cadena de mando y uno tiene que cumplirla. Cuando uno quiere o necesita algo en una empresa, que hay un requerimiento, uno a quién le manda, a su jefe directo y espera que le responda. Le vuelve a mandar otro correo, a lo mejor se lo dice personalmente. Cuando ya no hay respuesta y la actividad, la tarea hay que hacerla urgente, uno va al de más arriba. ¿Sí o no? Siempre se hace. Entonces, en ese caso sería respetar el conducto regular. Por supuesto, siempre se tiene que respetar el conducto regular, porque si no se crea un desorden, te imaginas, ya sea, a menos que sea tu director, tu presidente que te diga que no, que hay que hacerlo de otra forma, por último ya. ¿Y qué es lo que dice uno siempre cuando pasa eso? Mándamelo por escrito. Sí, pues. Sí, mándeme un correíto. Sí, para hablarse. Porque por supuesto, sí, yo tengo un jefe. Y porque usted será dueño de la empresa, pero después a mí me va a retar y a mí me va a decir por qué me descuadré de este presupuesto. Claro. Pero sí, así es la cosa, y en el servicio público es. Todo se trabaja bajo correo y en las empresas privadas también, porque es muy fácil que si tú no cumples una orden, imagínense, en la empresa, en la minería, si nosotros están los jefes de la empresa, pero muchas veces manda más a la empresa que te contrata. Por ejemplo, si Codelco tiene sus reglas, tú no puedes por ningún motivo salir de las reglas que tiene Codelco. Y si tú no le cumples y Codelco, por así decirlo en cierta forma, le molesta esa situación, puede pedirle a tu jefe que te desvinculen de la empresa. Entonces, uno siempre tiene que respaldarse, respetar la cadena de mando y respaldarse para cualquiera de las actividades de las tareas, se lo recomiendo siempre respaldarse con un correo, más que con un WhatsApp. ¿Ya? Sí, de hecho el WhatsApp supone que no se puede utilizar. No se puede, por supuesto. Es que es algo más informal, ¿verdad? Lo que pasa es que lo están reconociendo de alguna forma. Lo están reconociendo porque por las contingencias cada día, al final el WhatsApp es lo único que no se cae. Si cuando hay claro, pero ahora, por ejemplo, a nosotros nos lo basaron en derecho laboral, que decía que, bueno, dentro del Código del Trabajo, por ejemplo, si tú te quisieras acoger a eso como excusa, bueno, como también puede que pase, si tú recibes una orden por un medio que, por ejemplo, no sea, el correo electrónico está habilitado, por ejemplo, pero si tú recibes una orden por WhatsApp y
no sé, pues algo sucede o sin querer alguien fallece o se lesiona, esa orden no es válida ante la ley, entre comillas. O sea, igual se puede hacer un juicio y todo, pero O sea, te no es sirve un como método de prueba, comunicación pero nada más, pero no como prueba, claro. implica, exacto. Te sirve como Yo me una podría hacer el prueba. loco si me dan una orden por WhatsApp, yo puedo decir, no lo vi, o No qué lo sé vi, yo. exacto, pues. No, Si mi el contrato medio, no dice que tengo que recibir órdenes por WhatsApp. Claro, pues hay alguna justificación hay que se podría dar. Hay empresas Claro. que funcionan todo el día con WhatsApp. Sí, no, claro, es súper eficiente ahora O sea, en primer para lugar, trabajar. claro, porque es más rápido. O sea, contingente, no sé, pues, ¿sabes qué? Llegué a la empresa y está cerrada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me voy entonces al otro distribuidor o espérate un rato? Y eso es por WhatsApp. Voy a llamar al gerente, al encargado de la bodega a ver si abre. Ya, no, ¿sabes que no abrió nada? Ándate a la Pero otra eso bodega. más como una comunicación rápida, encuentro yo. Pero por supuesto, y si después la otra persona dice, ¿por qué retiraste de la Yo, bodega 2 y no de yo la considero algo. Pero por eso digo, imagínate Claro, que al final, pero al final lo que respalda todo a grandes rasgos siempre son los correos como institucionales, no sé, empresa, qué sé yo. Como que con esos grandes rasgos, no sé, pues mandáis una factura, cerráis un trato, qué sé yo, hace un pedido, pero por WhatsApp es como un conducto más interno, creo yo, como más informal. Pero yo, imagínate el año pasado, cuando estábamos en pleno proceso del tema de la contingencia de lo que fue la Yo creo que es como nacional, para conversaciones rápidas y se está yendo la comunicación. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahora sí, estamos todos. No, usted sí se escucha. Ya, yo me escucho, ya, entonces estoy bien. No, yo le decía que el año pasado cuando fue la contingencia, el WhatsApp, la directora del IND, que es la directora de nosotros, ella hizo un WhatsApp donde nos avisaba todos los días a qué hora íbamos a salir. Porque como no sabíamos si íbamos a trabajar hasta las 12, si íbamos a trabajar hasta las 3, si íbamos a trabajar hasta el horario completo, entonces todos los días nosotros a las 12 más o menos nos decían, hoy día salimos a la 1, hoy día salimos a las 2. Y no te mandaban correo, te mandaban WhatsApp, porque era más rápido, porque una sola comunicación estábamos todos conectados. Pero definitivamente la comunicación formal sigue siendo el correo. ¿Ya? Claro. Por último un memo, cualquier cosa. Pero tiene que estar por escrito ahí en el computador. El punto 5 habla de la unidad de dirección. Dice, al realizar un conjunto de operaciones orientadas a un mismo fin, debiera existir un solo programa y una dirección única. Estoy hablando unidad de dirección como una sola dirección para poder hacer las tareas. O sea, siempre tiene que haber un solo jefe, o sea, una sola unidad de mando y una sola dirección. O sea, una persona dice que se hace esto y eso se tiene que hacer con las metodologías que nosotros ya conocemos como empresa. Esa dirección, no hay otra. Después dice subordinación del interés particular al interés general. El interés de un funcionario o de un grupo de funcionarios no debe prevalecer sobre el interés de la empresa. O sea, ¿se entiende? Más que claro. O sea, se supone que ahí el interés de una persona o de un grupo de personas no puede ser más importante que el interés general de toda la organización. Después, la remuneración del personal. Es el precio del servicio prestado. Estamos hablando del sueldo. matricidio. Debe ser equitativa y en lo posible satisfacer al empleador y al empleado. Bueno, ahí nosotros sabemos que hoy en día es fácil verlo porque ustedes postulan a un trabajo que muchas veces saben cuánto van a ganar de antemano. O le hacen una carta oferta y uno acepta o no acepta. ¿Sí? Claro. Antiguamente no existía Sí. eso. Tú llegabas y trabajabas y a fin de mes veías cuánto te pagaban. Ahora no preguntáis ni el sueldo. No, porque calladito más bonito nomás. Sí, pues imagínense. Había tanta gente que quería trabajar en empresas que ya no quería, incluso las mismas personas, estamos hablando en 1900, cuando se crea esto, todo lo que era del campo se empieza a ir a la ciudad. Y había tanta mano de obra en la ciudad que tú podías pagar lo que se te ocurriera. Después viene la centralización, claro. Sí, pues. Sí, habla oferta y demanda. Estaba recién empezando la industria, había harta industria, pero la oferta de trabajo todavía era insuficiente frente a la gran cantidad de demanda de mano de obra. Entonces le pagaba una miseria a las personas. Había una explotación. Hoy en día está un poco más regularizado todo. Bajo ciertas contingencias nos damos cuenta que todavía tenemos muchos puntos flacos, como pasa ahora con el tema laboral. Ayer lo hablábamos. Y después dice la centralización. El problema de la centralización o descentralización, o sea, centralizar todo en un poder
o dejarlo muy suelto, o sea, que todos tengan poder a realizar las cosas, es una cuestión de medida. O sea, siempre tiene que estar equilibrado. Muchas gracias. No hay que ser ni muy descentralizado ni demasiado centralizado. El equilibrio es muy importante, porque también hay que ser un poco, hay que trabajar también con la idea de las personas. También todos podemos aportar, y en la medida que un jefe es capaz, o un líder es capaz de escuchar opiniones, se va a dar cuenta que gana más de lo que pierde. ¿Sí? Perfecto. Equilibrio. Jerarquía. ¿En qué consiste la jerarquía? La jerarquía principalmente consiste en la jefatura y en la escala de jefatura. Lo que decía yo recién, el organigrama. Está feo lo que dice, pero está del más alto al más bajo. Pero estamos hablando de cargos, no de personas. No se olviden que todo esto era referido a los cargos, a los puestos de trabajo, no a las personas. Orden. Cada cosa en su lugar. Acá decía, debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa está en su lugar. Por supuesto. O sea, estamos hablando de ordenar toda la empresa. Y ahí empiezan a nacer los departamentos. Porque antes todo era manejado por una sola persona. Entonces acá se empieza a distribuir producción, finanzas implicaba la contabilidad, toda la producción, y a lo mejor un poquito acá la comercialización. Y la producción incluía en ese rato las bodegas, las fábricas, estaba todo ahí. Y ahí al lado estaba la parte de lo que era comercializarla, y tenía que ir muy de la mano, y la finanza, que era la parte donde decíamos qué tanto capital teníamos para poder producir y para poder contratar mano de obra y para poder tener bodega y tener material dispuesto a la cantidad de demanda que pedían las personas o que pedían las otras industrias más pequeñas. ¿Se entiende? Sí. Todo eso había que ordenarlo. Profe, ¿puede explicar de nuevo equidad? Equidad no lo he explicado. Voy a explicarla. Yo pensé que estaban en equidad. No. Equidad exige en su aplicación experiencia personal y sentido de justicia. ¿Qué es lo que de equidad? Ya. ¿Qué es lo que es? La equidad. Igualdad. Bienestar para todos. Igualdad. No, la igualdad. Equilibrio. Más que equilibrio es igualdad. La equidad es algo equitativo. O sea, equitativo, claro. Equitativo. Ambos lados lo mismo. A todos le tiene que tocar el mismo pedazo de la torta. Claro. De alguna forma. Claro, el término igualdad igual es más subjetivo, pero en realidad como concepto es lo que más se aplica. Lo que aquí queremos aplicar como equidad no es que a todos nos vayan a pagar lo mismo. Claro. Sino que el trato, estamos hablando quizás de un trato, de un acuerdo. ¿De acuerdo a mis competencias? Cuando hablo de mis competencias, estoy hablando de lo que yo puedo ofrecerle a la empresa. Experiencia, un cartón de profesional, ¿sí? Incluso, de acuerdo a más que la profesionalización, la experiencia, eso te implica con lo que tú te presentas a una empresa. Pero también va la cantidad de horas que tú vas a trabajar y el tipo de trabajo que vas a realizar. ¿Sí? Porque lamentablemente las personas que tienen menos educación desarrollan trabajos más pesados y más duros que las personas que tienen más educación y ganan menos. Pero es que lo que ellos ofrecen... Hay alguien hablando. ¿Perdón? Pidiendo... Sí. Lo que uno ofrece como trabajador... Chicos, disculpen, hay un audio detrás, no se escucha nada, por favor. Lo que ofrezco yo como trabajador... Se está metiendo en una conversación. Sí, se está metiendo algo, el chiquitito por ahí hablando, para que se pongan audífonos. Lo que ofrezco yo como trabajador cuando voy a una empresa, ¿qué ofrezco? Mi experiencia, mi título, capacitaciones, ¿sí? Incluso lamentablemente edad. Si todo eso pesa cuando uno va a buscar trabajo. Hay trabajos donde dicen se requieren personas sobre 40 años y de preferencia casados. ¿Por qué? Porque usted tiene que pensar que cuando empezó la minería,
y empezaron a quedarse los turnos y empezaron los campamentos, arriba eran todos con todos, pues entonces se armaban unos escándalos entre las niñas que estaban en la cocina, en el aseo, y que tenían un pololo, otro y otro y otro. Y ¿Eso sigue siendo así? Sí, pues, sí, pero por lo menos ahora está yo sé que sigue siendo así, y dije pololo, pero se regulariza. Y se advierte... Claro, y entre comillas se asume que una persona mayor y con familia, entre comillas, tiene más responsabilidad y más serio, podríamos decirlo así, ¿no? Podríamos decirlo así. Es más responsable, claro. Se puede suponer. No es lo mismo una persona soltera que tiene 27 años y que va a ganar 2 millones de pesos y que no tiene a quién rendirle esa plata más que a él, que una persona que tiene 3 niños y que tiene señora y que tiene que pagar dividendo y colegio. O sea, claro, lo único que quiere hacer es trabajar tranquilo. No quiere meterse en lío, porque meterse en lío significa que... No quiere perder su trabajo. No quiere perder su trabajo, claro. porque sabe que si lo pillan lo van a echar. Entonces, a eso me refiero. Entonces, uno ofrece diferentes cosas. Ahora, lo que a ti te ofrezcan tiene que ser en justa medida de lo que tú ofreces. Y cuando nosotros queremos ser equitativos, hacemos un margen donde nosotros decimos, este trabajo va a ganar tanto, porque tiene tanta responsabilidad, tiene tanta cantidad de horas de trabajo y se requiere una persona con mucha especialización. Por eso la equidad no significa que todos vayamos a ganar lo mismo. O sea, tiene que ver con los méritos y condiciones de cada trabajador. De cada persona. Si nosotros somos capaces, o sea, claro. Por supuesto que esa equidad implica que todo el trabajo va a tener que ser tratado con respeto. Y respeto implica también un buen salario. Obvio, porque nadie va a trabajar por bolita dulce. Ahí donde dice, profesora, sentido de justicia, netamente se refiere a ser una persona justa en ese aspecto. Más que justa, yo lo veo, ahí yo ocuparía equilibrada. Porque la justicia, sí, porque tú tienes que ser equilibrado. En cuanto, si yo soy el empleador, yo tengo que ser a lo mejor justo para pagar, pero justo para recibir para mí. Entonces ahí se genera un equilibrio. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder por contratar a una persona? ¿Se dan cuenta o no? Porque yo cada vez que contrato a una persona, ¿qué es lo que hago? Pierdo plata. Pero ¿cuánto gano contratando a esa persona? Claro. Todos reclamamos eso, decimos, claro. Las mineras, por favor, pueden parar ahora con el coronavirus 3 meses y no les afectar en nada, pero va a afectar la producción nuestra en algunas partes. O sea, ¿se entiende? O sea, no les va a afectar al país completo. Por supuesto, pero no porque los trabajadores van a quedar sin trabajo y van a quedar sin sueldo, no. Sino por la producción. Por la producción. Porque eso implica que en el mercado se ofrezca a lo mejor... Teníamos divisas que cumplir en el sentido que tenemos cantidades de cobre ya comprado y lo tenemos que dejar igual. Sí, cuando pasó el estallido social, al ferrocarril de Antofagasta, que bueno, que es el pobrecito de Don Lucy, le pasaban multas, miren, multas porque el ferrocarril no pudo funcionar. ¿Te acuerdas que quemaron un carro? Hubo varias cosas respecto al ferrocarril. Ah, sí. ¿Y qué hizo el ferrocarril? Con un sentido de total falta de justicia y equidad, despidió trabajadores, porque él no estaba dispuesto a perder absolutamente nada. ¿Se entiende? Sí. Sí. Qué pobre. Así es la vida. Estabilidad del personal. La rotación del personal debe manejarse en límites razonables, pues el aprendizaje del trabajo es lento y costoso. Obvio. O sea, todos sabemos que capacitar a una persona para que realice una actividad requiere un tiempo y eso implica dinero. ¿Sí? Por eso dice, es lento y costoso. Por eso que la rotación del personal no debe ser, lo ideal es que más que rotación sea contratación. A menos que la persona, por supuesto, se vaya o a menos que la persona no cumpla bajo los estándares de la organización y lo que él prometió que iba a hacer. Pero hay algunas empresas que son estratégicamente malas, porque cuando se les cumple el plazo a contrato indefinido, echan a la gente, la dejan 3 meses sin trabajo y las vuelven a contratar, y así trabajan, y como la gente tiene la necesidad de tener un sueldo, lo aceptan. Por ejemplo, en la Universidad Católica del Norte, la gente del aseo trabaja así. Cada 3 meses los echan, los despiden y los vuelven a contratar y así. Así que igual
estratégicamente las empresas hacen ese tipo de cosas. Imagínate, pues estamos hablando de una universidad. Tú lo podrías pensar en cualquier otro tipo de institución, menos una institución que educa. La universidad católica. Pero ojo que Sí, no lamentablemente. necesariamente Si se tiene dan que ser la cuenta- universidad, puede ser una empresa externa. Por supuesto, si la Las mineras también funcionan el así. aseo, la mayoría de la empresa tiene el aseo El externalizado. aseo es externo. Siempre. Sí. ¿Y por qué creen ustedes que es externalizado? Porque dentro de Por los lo mismo, recursos más con la caros, precariedad laboral. pero no, es que dentro de los recursos más caros está el recurso humano. ¿Por qué? Porque el recurso humano se enferma, queda embarazada, pide licencia. Aparte es considerado como una pérdida. Y Muchas veces, contablemente sí, pues ya lo vimos ya con el Pancho. Por ejemplo, yo conocí, me desenvolví mucho tiempo y conocí mucha gente de distintos restaurantes que no contrataban mujeres, porque contratar mujeres es más caro que contratar hombres, porque la mujer pide más licencia por el tema de los hijos, porque se embaraza, porque hay algunas que tienen problemas con el tema de la menstruación, los periodos menstruales, que se enferman, etcétera, etcétera, y optar derechamente por no contratar mujeres, porque sale mucho más caro. y entre comillas, claro, Ahí la ISAPRE igual. En beneficiante del vemos la tiempo. ISAPRE, ¿verdad? La ISAPRES, pues si las mujeres son más caras, entonces, si a ti te ofrecen, a un hombre le ofrecen 500.000 pesos líquidos, ¿qué significa? Que el empleador va a tener que pagar sobre esos 500.000 pesos, lo que quede. ¿Sí? Y a lo mejor Sí. tú como mujer tú le dices, sí, yo acepto los 500.000 pesos, pero mi plan vale 95. Y el mismo plan del hombre vale 55. Entonces el empleador dice, ya, perfecto, te contrato. Porque la idea son 500.000 pesos líquidos. El empleador... el Claro, que y también las estadísticas dicen que las mujeres nos enfermamos más también, Yo pero creo tiene que ver con un montón de cosas. Yo creo que, o sea, yo de verdad, de todo mi Discriminación. trabajo, nunca he faltado. Sí, de todas maneras. O sea, me enfermo re poco, pero nunca he faltado al trabajo. No me acuerdo haberme enfermado y haberme quedado en la casa porque, no sé, pues, soy hipertensa y anduve igual en la semana con hipertensión y a lo más, como estaba en el servicio público, me dijeron, trabaja hasta las 3 de la tarde, pero nunca me quedé en la casa acostada. Y andaba con 180 de la medida de la presión. Tanto. Sí, Peligroso. peligroso. Y era por un tema tensional. Ustedes saben que la presión alta, cuando la alta es tensional y la presión baja, si se sube, esa es física. O sea, eso significa que tu cuerpo algo está fallando, un riñón, una cosa así, pero cuando la alta se sube es tensión. O sea, definitivamente estrés. ¿Ya? Qué peligroso, le podría haber dado un accidente Un vascular. accidente vascular, por supuesto. Pero me la controlé. Cuando se te enfrían los pies y las manos, ¿qué es lo que es baja presión o alta presión? Es porque estás viejo y tenés que tomarte un o acostarte con un guatero, no sé, una cosa así, pero no sé qué pasa. No, me pasa de repente, me pasa casi siempre que no, si me pasa de siempre. No, a mí siempre yo tengo los pies helados. Profe, dígame. ¿Aló? Profe, ¿me puede resumir así cortito entonces estabilidad personal? La estabilidad personal implica que la rotación del personal debe manejarse con cautela. O sea, principalmente tiene que ser razonable. O sea, es muy caro, costoso, lento estar capacitando al personal porque tú lo estás siempre cambiando, ya sea o porque lo estás despidiendo o porque lo estás cambiando de actividad. Entonces, uno para hacer rotación de personal tiene que tener, digamos, una planificación anterior a eso. Vamos a hacer rotación, por ejemplo, interna. Muchas veces hay puestos que se van llenando con los mismos trabajadores, porque esta persona tiene las capacidades, pero ya tengo otra persona que lo va a sustituir. Y a lo mejor con la misma experiencia va a demorarse poco. Entonces tiene que ser un trabajo, tiene que ser tiene que haber digamos, de parte del Departamento de Recursos Humanos para poder hacer rotación de personal, tiene que haber una planificación. Porque es lento, costoso, volver a enseñarle a alguien que haga ese trabajo cuando nunca lo ha hecho. Ahora, aparte que si rotas mucho el personal, de repente el rubro que sea puede que sea desfavorable, por ejemplo, para un servicio, porque está todo acostumbrado el personal a cierto protocolo, etcétera, y cambiar a la gente implica que vaya a bajar un poco el nivel de eso. Por ejemplo, en el Igual área, se ve feo que una empresa dígame. O de una cocina, por ejemplo. Profe, sería así como, mire, un ejemplo. Yo recuerdo cuando
tenía como 20 años, yo trabajé en Conlae. Yo era analista de inventario. Habían 8 analistas y cada 3 meses, 4 meses, me acuerdo que los rotaban. Yo a la final conocí todos los Conlae, los del norte, los del sur, los del centro, porque a las niñas, a las chicas las iban rotando. ¿Ya? Eso significaría entonces estabilidad, sería como estabilidad del personal, Sí, que te vayan rotando. Ahí es distinto, pero porque hay sin- un tema sin- estratégico. Hay un tema estratégico por varios sentidos. ¿Por qué hacía eso? Lo hacen todos los supermercados. Una, porque si falta una persona en otro supermercado y tú ya pasaste por ese supermercado, vas a ver qué hacer y te van a poder, por último, por esa semana mandar a ti, y a lo mejor tú vas a estar medio día en un supermercado y medio día en otro, ¿o no? Porque ya conociste el trabajo. Pero también era por un tema de que tú evitabas conocer a todas las personas y se evitaban los robos. Pero, profe, la estabilidad no se refiere a la estabilidad del cargo. La estabilidad del personal se refiere a estar contratando o a estar despidiendo continuamente personas. Yo cuando quiero tener... Claro, buscar un equilibrio entre la gente que sale y la gente que entra. Y más que eso, o sea, el equilibrio ideal. O sea, ojalá antiguamente, o sea, no lo veamos como la estabilidad del personal como yo como persona. Veámoslo de la empresa. Si yo soy el empresario y quiero dar estabilidad laboral, ¿por qué es importante dar estabilidad laboral? Porque a mí como persona estar todo el tiempo contratando nuevas personas me significa tener que volver a capacitarlas para que realicen esa tarea. Y el volver a capacitar a alguien se va a demorar más en aprender y eso me puede costar muy caro. Por ejemplo, profe, puede costar, ¿no? Y puede costar tiempo de producción, tiempo de perder un cliente. Se van a demorar quizás muchas cosas. Claro, voy a perder un cliente, se te puede atrasar un pedido, por supuesto. te va a demorar más en hacer una obra quizás. Justamente. Yo tengo un punto que quiero compartir. Generalmente cuando uno va a hacer alguna consulta, algún lugar, por ejemplo, a la municipalidad, donde sea, como hacen tanta rotación de personal, la gente que te atiende no tiene los conocimientos para poder ayudarte. Ni siquiera y hace gestiones. Las gestiones que hace son malas, al final engorrosas, hacen perder el tiempo a la gente que va. Y generalmente cuando despiden gente y vuelven a contratar, casi nunca hacen inducciones que realmente valgan la pena. Hacen una inducción de un día y ya y tienes que aprendértelo todo. Entonces la gente al final no es un buen profesional y no hace bien su trabajo, pero no porque no quiera, sino porque no le capacitan de la forma adecuada. Creo que todas las empresas cometen ese grave error. Ya, pero tú tocaste al final como que aprende la municipalidad, pero no todos los servicios públicos son así. Yo sí he tenido la oportunidad de tener buenas inducciones. Es que la municipalidad puntualmente es por el estilo de contrato que se tiene con el personal, porque es pura personal a contrata, entre comillas. No, ni siquiera contrata. No, independiente del contrato, si el horario contrata, se tiene que hacer una inducción. Claro, generalmente pero la hacen. Es raro ver que no lo hagan. ¿En la municipalidad? Sí, yo soy funcionaria y he trabajado en municipalidad tanto como el área de salud y pública y no. En eso yo corrijo porque yo sí he tenido buena, o sea, es como aprenda la persona más que nada, o cómo atienda, no va por la municipalidad o como que ellos lo hagan o no, ellos por ende tienen que hacerlo, o sea, sí o sí tienen que hacer una inducción, porque ese pero generalmente no lo hacen. Sí, o a sí veces lo hacen firmar. Yo trabajé en el Sename. Trabajé en el Sename y me hicieron firmar la inducción. Pero es que el Sename es otro organismo público, no es igual que la municipalidad. O sea, yo hablé de la municipalidad como un ejemplo, pero estoy hablando en general, no solamente de la municipalidad. Claro. Llevándolo al PowerPoint, por ejemplo, lo que dice la profe es que no conviene muchas veces estar cambiando el personal porque se gasta mucho la empresa en tener que invertir en capacitaciones, invertir en finiquitos y no se ve bien al final. Hay un desgaste. Yo trabajo con empresas que ven el tema yo trabajo con empresas así como grandes y se ve horrible que estén despidiendo gente porque gastáis plata en finiquito y después tenéis que gastar plata en las inducciones, entonces no es conveniente, no es rentable. Lo que pasa es que ahí está la gran diferencia entre el servicio público y el servicio privado. O sea, yo puedo decir, yo he estado
toda mi vida he trabajado en el servicio público y las inducciones me han durado aproximadamente medio día. Pero ¿cuál es el tema? Que a mí cuando me contratan para hacer un trabajo, la mayoría de las veces, como yo tengo la experiencia atrás, es más fácil que aprenda. Pero eso genera una discriminación, porque si hicieran una buena inducción y te llevaran, por ejemplo, si voy a trabajar con Contraloría, te hicieran usar todos los sistemas que se utilizan para trabajar con Contraloría. Eso significa por lo menos una semana, cualquiera podría tener 25 años y ser ingeniero de administración de empresa, pero no, ¿a quién contratan? A una persona que ya sabe cómo se hace el trabajo. ¿Por qué? Porque en medio día vaya a tener que saber y a los 3 días vaya a estar sacando la pega igual. Pero Exacto. ¿Y por qué pasa eso aparte? Porque en el servicio público la plata no es de todo y es de nadie. Pero depende del servicio, que igual yo trabajé en un servicio en el Instituto Nacional de Estadística y a mí cada vez que yo he ingresado, a través independiente de los años que he trabajado ahí, me han hecho inducción de una semana. Siempre. Claro. Ha tenido suerte. Siempre, por eso digo que depende del servicio, porque como dice la profe, tiene que ver con un tema de presupuesto y todo, pero acá, por ejemplo, la dirección pide un presupuesto porque eso está catalogado para el ítem, ¿cachai? De la inducción. Pero ¿sabes cuál es el tema? O sea, yo también he estado de supervisora en el INE, y específicamente, por ejemplo, si tú vayas a trabajar en el área de la encuesta de seguridad ciudadana, te tienen toda la semana, porque si no te enseñan a hacer esa encuesta o a supervisarla, o sea, hay que a la patada. O sea, yo he trabajado en muchas encuestas de proyectos especiales, no de las permanentes, y siempre tenemos una capacitación. semana lo que dura la capacitación. Sí. Pero uno trabaja por el proyecto. Otro que se... Pero en general, ahí tú te das cuenta, imagínate todo lo que implica tener que capacitar para cada proyecto. Significa que traen gente de Santiago, que viene a veces por un día, o 3 días. Tema de la organización. Sí, pues es caro. Es lo óptimo en una empresa, pues, hacer las inducciones como corresponde. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque la plata no es de nadie, la plata es de todos. Entonces, te traen una persona por 3, 4 días, le pagan un hotel, o le dan una cantidad de como 100.000 pesos diarios por el viático a esa persona. Y no estoy mintiendo porque yo lo he recibido entre 100 y 75.000 pesos diarios. Y aparte, eso significa que con esos 100.000 tú podés comer y quedarte en un lugar donde tú quieras quedar y no tienes que rendirlo. O sea, ¿qué empresa hace eso? Claro. No, como dice ahí, es claramente lento y costoso. Claramente, lento y costoso. Por supuesto, las empresas privadas, ¿qué es lo que prefieren? El trabajador no alcanza a adquirir la experiencia necesaria. Si lo capacitan una semana y lo hacen trabajar 3 meses para después despedirlo, tampoco alcanza a adquirir experiencia laboral, igual es perjudicial para ambas partes, pues, para la empresa y para el trabajador. Claro. Pero a veces también las empresas son estratégicas porque al final un finiquito de 3 meses no es mucho, o sea, creo que son las vacaciones proporcionales lo que se paga, entonces tampoco es grande la pérdida que tienen. Por eso es que siempre despiden el tema de momento de contratar el Estado trabaja gran parte con honorarios. Igual como pasa en la municipalidad. Ahí te tiran con honorarios si vayas a trabajar así como a proyecto o algo, a plazo fijo que le llaman. Exacto. Claro. Y ahí ya netamente apuntáis a ese tipo de contrato y sabéis que va a durar un cierto tiempo la pega. Esos puestos están considerados en la organización igual. Esos plazos están, y todos esos costos están considerados. Y es más barato eso que tener a la persona. Más barato, claro. Y aparte que el proyecto a lo mejor dura justo los 3 meses que tiene que durar, los 6 meses, y ¿para qué vas a tener personas contratadas si no tienes otro proyecto? Y en la medida que te salga otro, contraí último. Y si te sale otro, los volví a contratar y al final, claro. Exacto. Claro. Vamos a terminar esto y vamos a seguir mañana porque si no se va a hacer vamos a estar hasta las 12 de la noche. Sí. ¿Ya? Sí, va a empezar la Teletón. Sí. Iniciativa, dice. No te creo que ni siquiera me acordaba de eso, güey. Profesora, mañana, ¿qué hora son las clases? A las 10. Ya, gracias. Ya. Iniciativa, dice, debe estimular la iniciativa del personal, pero dentro de los límites impuestos por el respeto de la autoridad y de la disciplina. Obvio, o sea, nosotros vamos a estimular la iniciativa de las personas, pero siempre que existan, o sea, sin que esa persona se crea después el jefe porque dio la idea, el dueño de la idea, y que se tiene que hacer a su forma. O sea, siempre con el tema de la jerarquía, del respeto con el compañero, del respeto con el jefe del respeto a sus trabajadores. ¿Sí? Sí. Sí. Sentido de unión, dice, siempre la unión hace la fuerza. Por lo cual es importante y necesario el trabajo en equipo. Yo lo decía antes. Fayol dijo,
principalmente cuando existe el tema de la sinergia. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros unimos a través de los sistemas y unimos los trabajos entregamos tareas y que cada equipo la va desarrollando, o dentro del equipo hay personas que se van especializando, se logra más trabajando en equipo que separando a esas personas y que cada uno hiciera por su parte la tarea, porque a lo mejor ni siquiera la va a completar, porque no todos tenemos las habilidades para hacer todas las actividades. En cambio, cuando trabajamos en equipo nos dividimos la tarea y cada uno se complementan. Claro, hay una complementación y cada uno se va a dedicar a su parte y vamos a poder lograr la meta final o el objetivo de la empresa. ¿Está todo clarito? Sí. Ya, chicos, vamos a llegar hasta acá hoy día. Mañana a las 10 nos juntamos y terminamos este Power. Y ahí les voy a dar la tarea y ya va a venir la prueba de la próxima semana, porque terminamos todo lo que hay que pasar. ¿Sí? Hágala fácil, por favor. Sí, lo voy a hacer fácil, no se preocupen. Entonces todo. Ya, profe, gracias. Ya. Profe, gracias. Listo. Buenas noches. Buenas noches, que estén Buenas bien. noches, que nos dejen Chao, bien. Mañana buenas nos noches. juntamos a las 10. Ya, chao. Chao.